Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a este canal de transmisión de Gnosis, y vamos hoy a entrar en meditación. Esperamos que hayamos podido reflexionar sobre algunos puntos o lo que más nos haya llamado en nuestro corazón la atención sobre los traumas, complejos y fobias. Y bueno, pues vamos a pasar a la meditación. Si nos hacen favor de apagar la luz. Gracias. Y bueno, pues nos ponemos todos en una posición cómoda. Que nuestro cuerpo se halle cómodo. Que podamos encontrar esa posición donde vamos a quedarnos como un propósito, el no mover nuestro cuerpo físico una vez acomodados. Cerramos nuestros ojos. Y vamos también a observar las emociones que en este instante podamos tener, lo que llamamos el estado de ánimo. Igualmente vamos a observar nuestro estado mental. Si estamos todavía con la mente, las emociones y el cuerpo muy alterados, pues vamos a tomar conciencia de que este es un momento de meditación. Más que todo es un momento de contacto con nosotros mismos. Es la oportunidad de detenernos un momento del ritmo de la vida diaria, de la inercia de la vida diaria. Es la oportunidad de alimentar nuestro corazón, sacando de nuestro interior el propio alimento, ya que durante el día alimentamos de impresiones, muchas veces, en la mayoría no digeridas, que terminan alimentando los mismos instintos, pensamientos mecánicos, sentimientos y emociones mecánicas, que estando siempre ligadas al subconsciente terminan alejándonos de la paz, del amor, de la felicidad. Así que relajamos nuestro cuerpo físico, calmamos nuestras aguas de la vida, relajando centros físicos,
el centro creador, el centro instintivo y el centro motriz. Inhalamos por la nariz, 1, 2, exhalamos por la boca, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En este instante vamos a imaginar que todo lo que el día de hoy hemos comido físicamente, nuestros alimentos del día de hoy, han sido digeridos por nuestro estómago y una sección especial, la esencia de todo nuestro alimento del día de hoy, ha sido transformado en esa energía creadora, depositado en nuestro cáliz, en nuestras gónadas creadoras, y como ese alimento no proviene de afuera, sino de la transformación interior física, vemos que ese es el alimento que nuestra Madre Divina Kundalini utiliza para el trabajo interior. Transmutando nuestras energías, realizamos el mantra Ham Sah. Y sentimos ahora ese momento de ir creando la paz interior. Sentimos esa exaltación en el corazón. Esa emoción transformada de los eventos del día. En este instante aplicamos la transformación de impresiones. Y si hay un estado de ánimo, de enojo, de
haber pasado equivocadamente sintiendo que es un mal día, si ha habido un distanciamiento con un ser querido, si ha habido mucho estrés, quizás ese ha sido el mal alimento del día de hoy, pero podemos sustraerle la esencia, la gratitud por un día más, por la oportunidad, por la vida, por el sol. Porque aún en lo más oscuro siempre brilla una estrella de luz. Y relajándonos con la misma música, con el mismo alimento de la música. Dirigimos esa energía emocional ya transformada como ese alimento de la Madre Divina para sustancializarlo en el corazón. Hamsa. Y relajando la mente y elevando nuestros pensamientos para que se acerquen a esa oportunidad espiritual interior, dejando la razón en estado de relajación, dejando los números, los cálculos, las lógicas, transmutamos esa energía mental, pidiendo esa iluminación para esta práctica. Continuamos mantralizando Hamsa.
y normalizamos nuestra respiración. Pidiendo la energía, el amor, la fuerza suficiente para a través de esta meditación entrar en nuestro subconsciente, observando el momento o el complejo trauma o fobia que cada uno haya reflexionado en esta oportunidad. Y que sintiéndose en la necesidad de eliminar esas ataduras egoicas que se manifiestan por algún miedo exagerado, complejo o fobia o trauma. Cada uno lo que detectó en este instante, entramos en meditación. Vamos a observar qué pienso, cómo me siento, cómo es mi estado de ánimo y cómo están mis centros físicos, mi cuerpo físico, ante este trauma, complejo o fobia que he descubierto. Entramos en meditación. Hay que observarnos en ese momento específico y ver cómo se alteran los centros de la máquina humana. Podemos ir detectando nuestro cuerpo físico, como una especie de entumecimiento, rigidez, tensión, probablemente palpitaciones, nerviosismos. Cada uno observe su cuerpo físico en ese momento de el motivo de su meditación de esta noche.
Observe también su centro emocional, cómo se manifiesta cada vez que ese trauma, complejo o fobia se revive. Y si es posible, vaya al momento específico en que sucedió, cómo se sintió. Quizás se derramaron algunas lágrimas, quizás fue tan fuerte la impresión que se quedó como congelado, sin saber qué hacer. Quizás decidió esconderse, guardarse, para que nunca nadie más nos pueda volver a hacer llorar. ¿Y cómo se manifestó el centro mental? ¿Qué pensamientos se desarrollaron? Ya sea de autoconsideración o de superioridad.
¿Qué pensamos en ese instante? Nos derrotamos sin luchar. O decidimos luchar contra todo y contra todos. Nos encerramos en nuestro mundo mental y desde ahí conceptuamos lo bueno y lo malo. O nos convencimos mentalmente con algún concepto, juicio. Observen cómo esta manera de pensar, de sentir y de actuar fue marcando nuestra personalidad. Fue marcando nuestra vida. Cuántos esfuerzos cuántos esfuerzos mal canalizados, cuántos momentos perdidos por este trauma, este complejo o esta fobia, según sea el caso. Cuánto marcó nuestra vida, haciéndonos perder nuestra propia voluntad. Cuánto de amarrados o encerrados nos hemos vuelto, que no encontramos la felicidad, la paz en la simple convivencia diaria entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos,
entre vecinos, entre humanos. ¿Con cuánto nos vamos a ir el día que entreguemos este cuerpo? Diciendo, yo soy así. Y perdiendo cuántas oportunidades. Si bien el miedo, el trauma o el complejo duele, ahora nos toca revisar qué es lo que verdaderamente duele. Vamos a ir más al fondo de nuestro subconsciente y vamos a reflexionar. Ahora alejándonos de ese evento, de las circunstancias que creemos provocaron. Vamos a mirar más al fondo. Si alguien me dañó, o si una circunstancia me dañó, vamos a preguntarnos, ¿por qué fui débil para dejarme dañar? ¿Qué hay en mi interior que se sintió dañado? ¿Qué hay tan fuerte en mi interior que no permite al alma ser feliz? ¿Qué hay tan fuerte y tan grande adentro de mí que no me permite ver la luz, ni lo bello, ni lo hermoso? Que no me permite perdonarle a la vida. ¿Qué hay tan grande que no me permite ver lo bueno que hay? Y termino siempre viendo lo malo que me dañó. ¿Por qué fui débil? ¿Por qué no tuve la conciencia suficiente?
Si hemos podido vernos tal cual somos, sin ningún pretexto en este instante, es momento de invocar a nuestra bendita Madre Divina. Es momento de pedir perdón al que nos dañó, es momento de besar, dice el maestro, el látigo del verdugo, en la comprensión que me debo liberar del verdugo. Pidiéndole perdón, le perdonamos también. Y le pedimos a nuestra Madre Divina nos ayude a transformarnos, a romper con esas ataduras, con ese defecto tan profundamente guardado, para que podamos ser libres, para que podamos ser felices y dar un poco de felicidad a quienes nos rodean. Con nuestra imaginación creadora, pedimos a la Madre Divina, incinere, reduzca a cenizas para vencer a la muerte con la muerte misma, para trascender la vida que cada uno lleva, sacrificando ese dolor, esa emoción que forma parte de este defecto. Y nos visualizamos como niños sonriendo, abrazando, bailando o haciendo lo que ese trauma, complejo o fobia no nos permite hacer. Nos visualizamos renaciendo, nos sentimos libres de expresar nuestra voluntad verdadera. Y como niños nos acercamos a nuestros padres internos. Aún somos frágiles, pero tenemos a favor la verdad que hemos descubierto.
Por eso les pedimos, nos den fuerza en este cambio interior que nos estamos proponiendo. En cada momento de nuestra vida. Y visualizando en nuestro corazón si es el caso a aquella persona que fue el vehículo para que se manifestara en mí. Ese aspecto inferior. Si es el caso, aquella persona que sentimos no hemos perdonado o no nos ha perdonado. Nos visualizamos con ella en nuestro corazón. Rodeados de una luz de color azul. Comprendemos que también tiene egos, pero aquí y ahora nos conectamos con su ser. Le pedimos a su ser nos ayude a trascender. Y vamos a mantralizar el mantra Om. Visualizamos que más personas relacionadas van entrando en nuestro corazón hasta que en nuestro corazón queda toda la humanidad, todo el planeta Tierra, toda esta humanidad que sufre y que necesita también la verdad. Oh.
Damos gracias infinitas a nuestros padres internos, a nuestra Madre Divina. Dispuestos a esa lucha continuamente, sin perder el estado de conciencia, regresamos a nuestro cuerpo físico. Podemos ir abriendo nuestros ojos. Bien, pues si nos hacen favor de prender la luz. Gracias. Bien, pues no sé si alguien quiera comentar algo también por internet, con el mayor de los gustos. Ojalá que podamos seguir profundizando siempre, pero es importante que seamos constantes. Entonces, pues nada más comentarles que durante la meditación me recordaba un poquito de aquel relato del maestro Samael, que dice que pues teniendo él también no sé si era un padrastro o una madrastra, ¿te acuerdas tú, Gabriel? Sí. ¿Era padrastro o madrastra? Era su madrastra. Pero y tenía su padre, iba a visitar a su madre que estaba en otra casa. Entonces el maestro, como su padre se vuelve a casar, entonces él iba con su hermano pequeño, eran muy pequeños los dos, y él se daba sus escapadas,
y se iba a visitar a su madre. ¿Por qué? Porque el amor pues lo alentaba, el amor de un niño, de cualquier niño, que yo creo que haría lo mismo, ¿no? Pero cuando regresaba, como se escapaba, pues su papá le dice que le propinaba sus buenos cinturonazos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues eso da de sí para que cualquier persona crezca traumada y con tantas cosas, pero claro, cuando se nace con una conciencia un poquito más despierta, da alegría y ternura escuchar el relato, porque dice el maestro que entonces él, cuando ya les dejaban de dar, ¿verdad?, le decía a su hermano menor, no te preocupes, no llores, mira, todo pasa, vas a ver que el dolor pasa y ya, pasa y se acaba, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones el papá lo escuchó y le dijo, con que todo pasa, pues, y le volvió a dar, ¿no? Y se fue el papá y bueno, finalmente dijo, pues, es que todo pasa, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué nosotros no dejamos pasar muchas veces el dolor, la pena, la autoconsideración, la lástima que nos tenemos, etcétera? Yo creo que si lo reflexionamos o lo pudimos meditar, pues hay facetas muy fuertes con las que nosotros hemos nacido ya en este mundo, ¿verdad? Y cualquier cuestión es buena para traumarnos, y cada vez vamos a ver más problemas de este tipo, porque decíamos, cada vez el alma está más desnutrida, entonces el amor siempre va a sacarnos adelante. La motivación que podamos tener de conciencia siempre va a ser más fuerte, pero si es muy pobre, pues obviamente vamos a llenarnos de resentimientos, de complejos, de traumas, de fobias, y nos vamos a ir de este mundo amarrados, ¿verdad? Como dice la palabra, como en esa camisa de fuerza que no nos permite ser felices, ser naturales y expresarnos como somos en nuestra voluntad de verdad. Sí. Dicen que al meditar sobre complejos les dio mucha tristeza. Claro, da mucha tristeza, pero hay que ir más al fondo hasta sentir la alegría de descubrir la verdad, ¿no? Por lo menos, si puedo decir que se siente dolor, ¿no? De ver también cuántas cosas uno se pierde, pero también da alegría cuando uno se imagina libre de eso y saliendo adelante, que la vida todavía, como se dice, nos está esperando. Sí. También otra persona acusa a mí mucho remordimiento interior por el daño que he hecho a otras esencias. Así es, normalmente uno siente que le han hecho daño, pero ha sido tanta la mala vibración que uno ha tenido, que hoy que sabemos que científicamente inclusive nuestros pensamientos, emociones dañan a los demás, uno termina pidiendo perdón al que nos dio con el látigo, ¿no? Cuando la lógica no está de parte de este trabajo interno, pero en nuestro corazón sabemos que pidiendo perdón, perdonamos. Si no podemos pedir perdón, no podemos perdonar, es que es algo así, bueno, por lo menos lo que sentimos, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, te perdono como muy de arriba abajo porque tú eres malo, ¿verdad? Te perdono como de arriba abajo porque tú te equivocaste, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero cuando sentimos con amor a toda la humanidad que sufre, como decíamos en la clase pasada, muchas veces más digno de compasión es aquel que se ha enriquecido a costa del sufrimiento de otros, por ejemplo, ¿no? Porque está más dormido, ¿no? Porque está más vacío, porque está más hueco. Entonces, a veces comprender que pidiendo perdón, perdonamos también, ¿no? Hay que llegar a eso también. Y bueno, pues como dice el Maestro Jesucristo, que la verdad nos haga libres poco a poco, ¿verdad? La verdad la iremos encontrando conforme vayamos despertando. Y bueno, pues nos vemos el martes. Ojalá que seamos constantes estos días para continuar en estas facetas. Que pasen todos buenas noches.